Buen día a todos, a todas. Mi nombre es Krista de Martínez y qué alegría poder estar con ustedes teniendo este tiempo juntos. Quiero animarlos a que aprovechemos este tiempo que estamos más en casa. Tal vez algunos de nosotros ni hemos salido para nada y aprovechémoslo para estar en la palabra de Dios. Y es por eso que estoy aquí compartiendo con ustedes y sé que la palabra nos va a animar hoy. El Señor me ha inquietado en este pasaje hermoso y por eso es que quiero compartirlo con ustedes, porque nos aclara, me ha aclarado a mí en lo personal. ¿Qué es este tiempo? ¿Para qué es este tiempo? Tengo que aprovecharlo. ¿Pero haciendo qué? ¿Pensando qué? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Así que ya no perdamos, ya no hablemos más de saludos, sino vamos directo a la palabra. Así que abre tu Biblia ahí donde estás, tráela. Si tienes en tu celular tu Biblia, ya ahí conéctate y pon segunda carta de Pedro, el capítulo 1 y los versículos del 1 al 11. Muy bien, entonces vamos a entrar de una vez. Y dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Para empezar ese versículo, me llama la atención cómo dice Pedro que nosotros, a quienes él está escribiendo, dice, ustedes han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. No hay otra fe, es la misma fe. Solo quiero decir ese detalle, no hay una fe superior. Si alguna vez has pensado, es que los apóstoles tenían una fe superior a la que yo puedo tener, o a veces piensan, es que los pastores tienen una fe especial, no es como la mía. No, ahí dice, Pedro dice, ustedes que han recibido esta preciosa fe, que es como la nuestra, es como la de ellos. Así que eso nos alienta, tenemos la misma fe. Y luego sigue en el versículo 2, dice, que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Que abunden gracia y paz. ¿Cuántos no queremos gracia y paz? Tú quieres la gracia y la paz de Dios. Y Él dice, ahí está, que abunde. La petición de Él es que sea multiplicada, que sea grande esa paz y esa gracia, que abunde. Pero ¿cómo? ¿Cómo es que va a abundar? ¿Cómo es que va a abundar esa gracia? Esa gracia multiplicada. Ahí mismo lo dice. ¿Por medio de qué? Por medio del conocimiento. ¿Por medio del conocimiento de quién? Que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. ¡Wow! ¡Qué perla ahí! ¿Quieres gracia? ¿Quieres paz? Hoy, en este tiempo, ¿qué tenemos que hacer? Dice que viene por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. ¿Saben que la palabra conocimiento en esta carta de Pedro se repite más o menos 16 veces? Es obvio que es importante. Nos lo dice una y otra vez. Y es a través del conocimiento que tú y yo
podemos tener gracia y paz multiplicadas. ¡Qué hermoso! ¿Cómo lo logro? Como decía, es a través de conocer a Dios. Entonces, más conoces a Dios, mientras más lo conoces a Dios y al Señor Jesucristo, más gracia, más paz. En cada situación adversa, en cada circunstancia difícil, en cada cambio, incomodidad que enfrentamos, tenemos esta oportunidad. Por eso es que es tan importante este tiempo, estar alertas. Es que esto no ha pasado así por así. Si eres hija de Dios, tienes algo que estar haciendo. Hay propósito en todo esto. Tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo que nos inquieta. Y hoy por eso comparto esto, porque Dios nos está animando hoy a que tenemos que hacer algo en este tiempo. Y para empezar, ya nos dijo, ¿quieres gracia? ¿Quieres paz? Conóceme. Conóceme, porque solo ahí vamos a encontrar gracia y paz, al conocer a Dios y al Señor Jesucristo. En cada problema, al enfrentar cada circunstancia, cualquier problema en nuestra vida, tenemos dos opciones. O me quejo y pierdo la oportunidad de conocer a Dios y a Jesucristo, me desenfoco y solo pienso en lo que no tengo o lo que quisiera o enfocada solo en mí y pierdo la oportunidad de conocer a Dios y a Jesucristo. ¿O saben qué? Me dispongo a conocerlo a Él y entonces seré bendecida. Entonces voy a comprender otras cosas que Él me quiere enseñar. Entonces voy a crecer. Voy a madurar. Voy a ser bendecida. Ahora, preguntémonos, ¿qué es conocerlo? Sí, dice ahí que conozcamos, viene por el conocimiento, pero ¿qué es conocer a Cristo y a Dios? ¿Qué es conocerlo? ¿Será simplemente conocer un montón de definiciones de ciertas cosas, nada más, mera información? No. Es mucho más que eso, es más profundo, es algo personal, es algo que se experimenta, al final podemos decir, es una relación, es tener una relación con Él, es algo íntimo, es vivir en unión con Él. Si queremos gracia y paz, la tendremos solo al conocerlo, al caminar juntos en unión, en intimidad, relacionándonos. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora vamos al versículo 3. Y ahí él empieza a describir desde el versículo 3 al 4, nos dice: ahora, ustedes tienen que hacer algo también. En los siguientes versículos nos va a mostrar cuál es nuestra responsabilidad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque Dios quiere darnos, pero también hay una parte que nosotros debemos hacer. ¿Cuál es? Pero me encanta cómo empieza Pedro este pasaje. Saben que cuando hablamos de responsabilidades,
y ahí están porque las vamos a ver, pero Él no empieza con una lista de cosas que hay que hacer. Bueno, entonces tienes que orar tantas horas al día, tienes que leer tantos capítulos de la Biblia al día, tienes que ayunar tantas veces al mes, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y ahí está la lista, que muchas veces así nos dicen que crecer, que madurar es hacer toda esa lista, pero Él no empieza así. Miren cómo empieza Él en el versículo 3. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nos empieza diciendo, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué recursos tienes? Te recuerda, hey, en esta caminata íntima, en este crecimiento, ¿sabes qué es lo que tienes? Su divino poder. Oh, dice, Él nos ha dado, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia. Nos ha concedido. ¿Quién nos ha concedido? ¿Y qué nos ha concedido? Dice, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Hey, así que tenemos todo lo que necesitamos para agradar a Dios, para vivir como Él quiere que vivamos. Qué hermoso esto. Nos da los recursos. Ahí está. Nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Y luego dice que por su poder, por su gracia, por su paz, todos esos recursos, Él empieza entonces en el versículo 4, dice, además de poder, Él dice, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Entonces, ¿qué nos ha dado el Señor? ¿Cuáles son nuestros recursos? Poder. Nos ha dado grandes y magníficas promesas. Dice que nos da la oportunidad de ser librados de la corrupción que hay en el mundo. ¡Wow! Es hermoso esto. Mira los recursos que el Señor nos ha dado. Él dice, el Señor es siempre completo. Él no dice, nos ha dado un poquito o no, dice todo. Todo. Nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir agradándolo a Él. Ahora, además de esto, nos da la oportunidad de algo que es impresionante para mí. Miren el final del versículo 4. ¿Qué es lo que nos da la oportunidad el Señor? Dice de llegar a tener parte en la naturaleza divina. ¡Wow! Está ahí para nosotros. Su poder, sus promesas magníficas, nos ha librado de la corrupción que hay en el mundo y nos da la oportunidad de tener parte en la naturaleza divina. ¡Qué regalo este! Todo esto ha sido provisto para nosotros. Todo. Ahora,
si esto es cierto, ¿por qué no experimentamos esa vida plena, esa gracia y esa paz? ¿Por qué? Bueno, pensando, podríamos pensar, tal vez porque no sabemos lo que Dios ha hecho por nosotros. También puede ser porque no confiamos en sus promesas. Puede ser también que es porque no sabemos lo que Él quiere que hagamos en respuesta a esto. ¿Cómo estamos? ¿Le crees al Señor? ¿Sabes lo que Él te ha provisto? ¿Confiamos en sus promesas? ¿Confías tú en sus promesas? ¿Sabes lo que Dios espera de ti en respuesta a comprender todas estas verdades? ¿Cómo respondo ante esto? Y ahí nos viene en los versículos 5 al 7, nos dice, y empieza diciendo en el versículo 5, precisamente por eso. ¿Qué es por eso? Por todo esto que ya nos dijo en los versículos 3 y 4. Porque nos ha dado su poder, nos ha concedido Él sus promesas, nos ha librado de la corrupción y nos da la oportunidad de participar de la naturaleza divina. Por eso, por tanto, podríamos decir también, por eso, ¿qué cosa? Y dice, esfuércense, ahí está ese verbo, esfuércense por añadir a su fe virtud, a la virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Ahí están. ¿Cuántas cualidades son? ¿Las contaste? Son 8 cualidades. Pero Él nos dice, porque ya han entendido, porque ya comprenden, porque están creyendo lo que yo les estoy diciendo. Por eso, precisamente por eso, ahora ¿qué nos toca hacer a nosotros? Esforzarnos, ser diligentes, ponerme a trabajar, ser intencional, diligentes, esfuércense. Y ahí viene, para añadir a su fe virtud, a la virtud entendimiento. Ahí vamos, hacia arriba, un escalón más, otra virtud, un escalón más, otra virtud, para alcanzar madurez espiritual, para alcanzar madurez en Él, para ser fuertes, para estar firmes. Entonces, en este tiempo en el que estamos viviendo, en estas circunstancias, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a dejar nada más ahí sin hacer mayor cosa? ¿O tengo la oportunidad para crecer? En medio de estas situaciones que las vemos tan desagradables, tan feas, al final de cuentas, fíjense que no es tan desagradable. Tenemos la oportunidad. Ahora, en este tiempo, estamos meditando más, tenemos más tiempo para pensar. Y la palabra por eso nos abre los ojos, nos inquieta, porque dice, hey, ¿quieres gracia? ¿Quieres paz? Conóceme. Nos ha dado todos esos recursos. No nos hace falta nada. Entonces, esfuérzate. Esfuérzate. Nada de lo bueno viene sin esfuerzo. Puedes pensar queremos tocar un instrumento, no amanecemos tocando el violín.
¿Quieres destacar en algún deporte? No es así nomás. Hay esfuerzo, hay diligencia. ¿Quieres aprender un idioma? También no sucede por la noche nada más. No es por orar y pedirle a Dios que mañana amanezca hablando inglés, que lo logramos. Es esfuerzo, es diligencia. Y eso es lo que Dios nos está pidiendo aquí. Y Pedro nos exhorta y nos dice, esfuércense, porque tienen todo aquello de los versículos anteriores. Por eso, esfuércense y empiecen a añadir estas virtudes. Una tras otra, 8 virtudes. Léelas, escríbelas. Y en este tiempo, ahí, piensa en ellas. ¿Cómo puedes madurar? ¿Cómo puedes crecer en esas virtudes? Y empieza con fe, hermoso. Ahí está la fe. Termina con amor. Cada una de esas virtudes, no vamos a tomar el tiempo para ir una por una, pero tú léelas, investiga qué significan, cómo puedes aplicarla a tu vida. Y luego nos da la razón. ¿Por qué es importante? ¿Qué consecuencia habrá en mi vida, en tu vida, si eres diligente, si te esfuerzas en añadir virtud tras virtud tras virtud? Y mira, aquí está, mira el versículo 8. Porque estas 8 cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, el conocimiento. Y evitarán, oigan esto, y evitarán que sean inútiles e improductivos. ¡Wow! En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. ¡Wow! Miren, ahí está. ¿Qué razón? Las razones es porque si estas cualidades abundan en ti, en mí, ¿qué va a provocar? Les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué cosas evitarán? ¡Wow! Que seamos inútiles e improductivos. ¿Queremos ser fructíferos? ¿Útiles en el reino de Dios? Ok, entonces dispongámonos, esforcémonos hoy, para crecer, para ir añadiendo. Y luego en el versículo 8 y 9 dice, en cambio, en el 9, en cambio, el que no las tiene, y ahí va, nos vamos a decir qué pasa con el que no las tiene. En cambio, el que no las tiene es, ¿cómo? Tan corto de vista que ya ni ve. ¡Wow! Es tan corto de vista que ya ni ve. Miren qué tremendo esto. No es solo corto de vista y no solo se quedó ahí. Si seguimos así, cuando no nos esforzamos y nos disponemos a crecer, no solo estamos cortos de vista, sino llegamos al punto de ni ver. Tiene tan corta la vista que ya ni ve. Y cuando no vemos, miren lo que sigue. Cuando no vemos, suceden cosas peores, terribles. Miren, porque ya no ve y se olvida
de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por no disponernos a crecer, a madurar, a hacer cambios en nuestra vida. Nuestra vista es tan corta, ya no vemos, pero además nos olvidamos del sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz y qué es lo que hizo por nosotros. Es serio. Al dejarnos simplemente haciendo nada en nuestra vida cristiana, no esforzándonos, lo que provoca hay ingratitud al final de cuentas, porque se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. Se nos olvida que nos salvó de nuestra vana manera de vivir, que estábamos muertos, pero que por su gracia estamos vivos, que éramos extranjeros, enemigos de Dios, y hoy Él nos llama amigos. Que no se nos olvide eso. Pero cuando estamos infructuosos, inútiles, se nos olvidan estas cosas fundamentales. Que no haya día que tú no le agradezcas al Señor porque te rescató, porque perdonó tus pecados. Y eso es. Cuidado con estar con la vista corta, que ya ni vemos y olvidamos lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Y luego hay otro por tanto en el versículo 10. Sí. ¿Estoy creyendo esto que estamos leyendo? Yo me pregunté estos días aquí meditando en este pasaje, Crista, ¿estás en serio con tu deseo de crecer espiritualmente? ¿Estás tomando en serio tu caminar con Cristo? ¿Tu salvación? Tú sabes, esto no sucede por inercia. Esto no sucede por escuchar tantos mensajes en la radio o en la televisión. No sucede solo porque horas y horas y horas. No es por mandar un montón de mensajitos en tu chat con versículos o buenas reflexiones. No es así. Y si has creído que es así, hey, no es así. Sal de ese engaño y disponte a esforzarte, porque la palabra no lo está diciendo. Diligencia, esfuerzo. ¿Cómo termina esta carta? Solo vamos a ir rapidito. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 17 y 18 dice: Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alertas, no sea que arrastrados por el error de esos libertinos pierdan la estabilidad y caigan. Y luego dice, más bien que crezcan en la gracia y en el conocimiento otra vez de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Empieza diciendo, crezcan, ánimo, esfuércense, hay algo que hacer, diligencia. Y termina diciéndonos, crezcan. Es importante crecer. No debemos dejar de crecer. No podemos decir, yo ya llegué, ya estuvo. No, día tras día, creciendo. Pero hay algo más
Y que esto te anime aún más todavía para esforzarte, para ser diligente y ser intencional estos días que vienen, para disponerte a crecer, disponernos a crecer y madurar en nuestra vida cristiana. Versículo 11 dice, versículo 10, veamos el versículo 10 al final. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía, por asegurarse del llamado de Dios. ¿Quién te llamó? Dios. Es un llamado de Dios, que fue quien los eligió. ¿Quién te eligió? Es Dios. Si hacen estas cosas, que dice, no caerán jamás. No caerán jamás. ¿Qué tan bueno es esto? Si somos diligentes, si comprendemos y no se nos olvida quién nos llamó, de dónde nos llamó, quién nos eligió, quién perdonó nuestros pecados. Dice, si hacen estas cosas, de ir añadiendo esas virtudes, si hacen esto, no caerán jamás. ¿Qué promesa es esta tan hermosa? No caerán jamás. Y además en el versículo 11 dice, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Qué recompensa! ¡Qué esperanza más bella! Amplia entrada en el reino eterno. ¿Qué más queremos? ¡Wow! Es que si has pensado que la vida se trata aquí en la tierra, no. Ese es tener la vista muy corta. Es mucho más que esto que hoy vemos. No es por vista, es por fe. Es en lo que hoy no vemos. Es en ese reino eterno que está preparado para nosotros. Y dice aquí que se nos van a abrir las puertas de par en par. Amplia entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí están. Y no somos los únicos. Mientras estaba meditando en esto, pensé en esa lista grande de Hebreos 11, de esos que se nos han adelantado. Hebreos 11 empieza diciendo qué es fe, pero luego empieza describiendo a esos personajes. Cómo ellos tuvieron fe, le creyeron a Dios. Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Esther, José, Moisés, esos jueces, Gedeón, Sansón, Jefté, David. Ahí están ellos. Esa es la multitud. Esos testigos que ya se nos han adelantado. Pero en el versículo primero del capítulo 12, Hebreos 12:1 dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, son todas estas personas, todos esos fieles que se han adelantado, que van delante de nosotros, pues porque tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, dice el versículo 1. Despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Ah, gracias. Qué hermoso. Tenemos amplia entrada a ese reino eterno. Ánimo.
Ahí están todos los recursos. Tenemos que disponernos a conocer a Dios, a conocer a Cristo. Ahí tendremos paz y gracia. Y al conocerlo en esa relación íntima, vamos a comprender todos los recursos que tenemos, porque dice la palabra que no me falta nada. Nada para vivir como Dios manda. Y luego nos vamos a esforzar. Vamos a ser intencionales para ir añadiendo esas 8 virtudes. ¿Para qué? Para que tengamos esa paz, esa gracia, para que confiemos en sus maravillosas promesas, para que tengamos esa participación en la naturaleza divina, para no caer jamás, dice la palabra, y para que las puertas se nos abran de par en par al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vale la pena? Por supuesto. Ánimo entonces, ánimo en este tiempo. No hay despropósito, más bien es la oportunidad que tienes intencionalmente de crecer, de disponerte. Señor, quiero crecer, quiero salir diferente de esta situación. Que esta crisis del 2020 en la que empezamos el año en febrero, marzo, abril, que vayamos entendiendo qué es lo que Dios nos quiere decir. Y Él quiere que crezcamos, que no nos quedemos cortos de vista hasta el punto de no ver y caer en la inutilidad y en ser infructuosos. Más bien Él quiere que avancemos, que crezcamos, que disfrutemos de esa vida plena en Cristo, esa vida abundante en Él. Así que ahí está. Gózate estos días que vienen. Como te decía, haz una lista de esas 8 virtudes. Lee día con día este pasaje. No es tan largo, te va a tomar unos cuantos minutos. Y dispongámonos a crecer, porque esta es la oportunidad. Dios te bendiga y que tengas un buen día enfocada en lo que Dios quiere que hagas. Gracias por este tiempo juntas. Te agradecemos, Dios, por poder abrir tu palabra y aprender de ti y entender, comprender qué es lo que tú nos estás diciendo. Nos disponemos, Señor, nos disponemos a crecer, a esforzarnos, a abundar en eso que tú quieres, en esas virtudes. Y así, Señor, gozar de todo lo que tú tienes para nosotros. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Feliz día a todos.